Hola, buenos días a todos. Empezamos la 83ª webinar de Tech Data CSP Microsoft. Soy Rafael Morales, BDM de la división de Software and Cloud de Tech Data, con muchísimas novedades que tenemos por contaros. Deciros que esta webinar hoy va a ser grabada y nada, empezamos. CSP Microsoft, el tema de hoy es todo lo que tenéis que saber sobre una migración a Exchange Online. Daros la bienvenida a todos. Hoy contamos con la colaboración de Gabriel Vallejos, de HSI, SI Technology, en nuestra propuesta de Partner to Partner, que es la colaboración entre partners de Tech Data. ¿Qué buscamos con nuestra propuesta? Bueno, que todos aquellos que realmente queráis colaborar con nosotros o que podáis compartir servicios entre diferentes partners, bueno, nosotros podemos ser un medio, podemos recomendar por zona geográfica, etcétera, etcétera. Agradecer en primer lugar a Gabriel que hoy esté aquí con nosotros. Bueno, vamos a ver la agenda de hoy, viernes 9. Trataremos los siguientes puntos, los diferentes escenarios que podemos encontrarnos a la hora de realizar una migración, qué debemos saber para poder realizar una migración a Exchange Online, muy importante, las limitaciones que existen y cómo las podemos solventar o subsanar. Trataremos de software de terceros, formación de la consola de administración y cosas a tener en cuenta, como versiones de Office o configuraciones de los dispositivos móviles. En este punto yo simplemente deciros que por mi parte no me voy a alargar demasiado, simplemente voy a hacer una breve descripción de 5 minutos de cómo entrar a nuestro portal StreamOne, que es el nombre de nuestra plataforma web a través de la cual podéis gestionar las licencias de suscripciones de Microsoft. Recordaros que es un portal 24/7, los 365 días del año. Se entra a través de InTouch, a través de StreamOne Marketplace, dentro de TD Cloud Private. Recordaros que justo debajo tenéis una guía de StreamOne Microsoft. Una vez estamos dentro, este sería lo que estaríamos viendo. Podéis ver aquí arriba, una vez realizamos una búsqueda por Microsoft, pues los diferentes productos o servicios que podemos encontrar, ya sea Azure, Enterprise, podemos seleccionar una categoría, seleccionar uno de varios fabricantes, podemos entrar al portal del distribuidor, que es donde vosotros veríais vuestro portal. Entrando un poco más al detalle en tema de producto, si fuéramos, por ejemplo, a adquirir una suscripción de Office 365 Pro Plus, clicando en Office Enterprise, podemos ver la licencia de Office 365 Pro Plus. Aquí veríamos el precio, obviamente los hemos eliminado para esta formación. Elegiríamos la cantidad, clicaríamos en el carro y ya estaríamos tramitando la licencia. Realmente es muy sencillo. En tema de facturación anual, importante para algunos de vosotros por X proyectos. También recordaros que lo podéis gestionar. Sería entrando en Annual Billing o suscripciones anuales y encontraréis todas las suscripciones en formato anual. Aquí aparecería el precio en formato anual, igual que aquí aparecería el precio en formato mensual, aquí aparecería en formato anual. Daríamos al botón de compra y seguiríamos con los procesos. Siempre recordaros que nosotros podemos guiaros en un paso a paso a la hora de tramitar vuestro primer pedido o cualquier duda que tengáis. Después de este breve resumen de lo que sería la página web, realmente es muy sencillo, nuestro portal es muy sencillo y como os comento, podéis tirar de nosotros para tramitar cualquier licencia o para cualquier consulta. Me gustaría destacar en esta nueva división de Software and Cloud de Tech Data, qué es lo que proponemos. A día de hoy tenemos un equipo de 30 personas en España especializados en cloud para asesorarte. Más, en España contamos con los headquarters de Tech Data Europa, en los cuales tenemos también arquitectos y un centro de excelencia. Por lo tanto, este equipo aún se podría ampliar más. De hecho, convivimos con ellos en nuestro día a día. Dentro de este equipo de 30 personas,
lo dividimos en la siguiente estructura. Internal Sales, que os darían soporte para licenciamiento CSP, para cualquier duda a la hora de licenciar un Office 365, por qué tengo que elegir este plan, bueno, incluso cómo puedo, algún detalle de la migración, cómo puedo licenciar Open, por qué Open o por qué CSP, en qué casos puedo, etcétera, etcétera. Sobre todo con las novedades de Microsoft el día a día. Luego contamos con desarrolladores de negocio, que sería la figura de BDM, en los cuales os podríamos acompañar end-to-end en un proceso de venta, explicaros en qué momento está el sector, cuáles son las iniciativas de Microsoft personalizado para vosotros. Tendríamos otro equipo de preventas y plataformas, es decir, para daros soporte a nivel de plataforma, de cómo tramitar una suscripción, preventa y asesoramiento en por qué esta suscripción, por ejemplo, a la hora de Dynamics, etcétera. Sería también muy bueno poderlos linkar con vuestro departamento de compras, que sean el referente a la hora de cuando llega alguna factura incorrecta o que vosotros os genera alguna duda, pues que tengáis siempre un punto, o que la persona de compras siempre tenga un punto de referencia donde acudir. Y por último, y la más importante, arquitectos de Azure e integradores de Dynamics. Me gustaría destacar que en este equipo de arquitectos, ya sea tanto en AWS como en Microsoft Azure, que es donde tenemos casi toda la fuerza a nivel de arquitectos, los tenemos segmentados por verticales y por BDM. ¿Qué quiero decir con esto? Que buscamos especializarnos. Especializarnos, por ejemplo, en SAP HANA, en el cual ya disponemos de uno de nuestros arquitectos en proyectos de SAP HANA, en proyectos de Red Hat, en proyectos de Data Center Migration, en proyectos de migrar de EA a CSP, cada vez mucho más habituales. Podemos realizar con vosotros a través de un BDM un plan de colaboración en desarrollo de negocio, es decir, mirar en qué punto está vuestra compañía, machearlo con Microsoft, con Tech Data y ver en qué podemos ayudaros, en qué creemos que os podemos reforzar y acompañaros end-to-end en un deal. Soporte 24/7 los 365 días, esto ya es algo más habitual. Como os he comentado, Azure, arquitectos Azure por verticales de negocio, una plataforma de formación Microsoft. Para mí esto es un detalle muy importante y cada vez que lo vamos comentando coge más relevancia. Tech Data pone a disposición una vez al mes, 2 veces al mes, formaciones presenciales en Azure pre-certificación para que podáis asumir una certificación de Azure, pero no solo para certificarse, sino para saber más de Azure. No solo lo focalizamos en pasar un examen, sino en que sea una formación práctica. También disponemos de la serie de webinars y también ponemos a disposición de los clientes un portal. Esto sí que estaría más enfocado a asumir certificaciones online de Microsoft y nuestro portal permite que podéis hacer un curso previo para ir a este examen bien preparados. Soporte con capacidades de marketing. Importante, hemos incorporado en nuestro equipo una persona de marketing para que vuestro departamento de marketing o vuestro asesoramiento equipo comercial pueda tener un punto de referencia donde dudas de cómo crear un evento o cómo puedo posicionarme en Google AdWords o qué campaña de LinkedIn está resultando interesante, por ejemplo, en el norte. Al final, en España, cosas que funcionan en el norte de España no están funcionando en el sur. Pensar que tenemos una persona que está dando soporte a toda España y a diferentes partners. Por lo tanto, tiene muchísimo know-how. Plataforma multicloud personalizable. Para nosotros esto es muy importante. Tenemos plataforma donde se puedes encontrar tanto en licenciamiento o suscripciones de AWS, Amazon, como de Azure. Y lo puedes personalizar, es decir, el reporte de compras lo puede personalizar el equipo de compras. El equipo de ventas puede tener un report actualizado de cómo están sus clientes a día de hoy, cada día, etcétera, etcétera. Podríamos entrar mucho más en detalle siempre que lo necesitéis, contactar con nosotros, os hacemos una breve demo, nuestro equipo de plataformas y preventa.
Y bueno, por último, no me alargaré mucho más. Seguro que estáis esperando a escuchar a Gabriel, que todas las grabaciones las intentamos subir en un plazo de 3 días a holatecdata.com dentro de la división de cloud. Por ejemplo, aquí es un ejemplo de cómo las veríais. Recordad que clicáis en una foto y que luego veríais el vídeo. Sin alargarme mucho más, voy a dar entrada a Gabriel Vallejos, que como hemos comentado es la propuesta de partner to partner de TechData, colaboración entre partners, y HSI, por supuesto, pues uno de nuestros partners referencia, va a seguir con esta formación. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Cedo la palabra a Gabriel. Y nada, Gabriel, muchas gracias por ayudarnos en esta grabación. Encantado, encantado. Gracias, Rafa. Vale, Adelante. vamos al lío. Tenemos poquito tiempo para lo que es intentar daros detalles de lo que representa hacer una migración a Office 365. Entonces, he intentado sintetizarlo de forma que cuando luego volváis a esta presentación más adelante tengáis una referencia de todo aquello que tenéis que tener presente. Permitidme que os comparta la pantalla un momentito. Vale, vamos allá. Venga, ya estáis viendo la agenda. La he retocado un poco con respecto a la agenda que se publicó, porque la he reestructurado para que sea, pensando siempre en que sirva como referencia, para que sea un poco más clara de entender y que esté más por orden. Lo primero que vamos a ver son qué escenarios nos podemos encontrar, porque una migración de correo a Exchange Online, el destino está claro, es Office 365, Exchange Online, pero el origen puede ser muy diverso. Entonces, veremos cuáles son este tipo de escenarios, pros y contras, que nos encontraremos en cada uno, básicamente. Sobre todo el tema de las limitaciones, porque como todo proyecto, definir bien el alcance y alinear las expectativas que tiene el cliente de lo que va a suceder con lo que nosotros podemos ofrecerle es importantísimo. Entonces, es muy necesario ser consciente de qué limitaciones tenemos en cada escenario. Las veremos. Sobre todo herramientas de terceros. En la práctica totalidad de las migraciones necesitamos una herramienta que cubra lo que Office 365 de por sí no nos da para hacer una migración. Luego, me ha parecido interesante comentar el tema de la sincronización de directorio activo. Hay gente que lo hace y gente que no lo hace. Veremos pros y contras de hacerlo. Luego, importantísimo en una migración Office 365 es la gestión del cambio en los usuarios. Al final, cuando hacemos un cambio de correo, esto tiene un impacto en los usuarios, en su operativa diaria. Muchas veces representa un cambio, si están trabajando con Gmail o con Lotus, representa un cambio muy notable en su operativa. Entonces, tenemos que saber, tenemos que anticiparnos a cómo gestionar ese cambio en los usuarios. ¿Qué tenemos que tener presente? ¿Cómo tenemos que preparar la plataforma? ¿Cómo podemos quitarnos la piedra del zapato que representan los dispositivos móviles? ¿Qué hacemos con el histórico? En muchos casos en los que había una limitación de correo, los usuarios tienen PSTs con correo histórico, etcétera. ¿Cuál es la mejor forma de tratar esa situación? Y por último, haremos un repaso a la consola de gestión del administrador de Office 365. Un repaso muy rápido, con especial hincapié en la parte de migración, que es la que, la que está un poco en el ámbito de la presentación de hoy. Venga, vamos al lío. Escenarios posibles. Son estos 5. Creo que no me dejo ninguno. POP3 y MAP son los que os deseo que no os encontréis. Exchange local sería la perita en dulce sería la situación idílica. Lotus y G Suite, ¿vale? Sin más. Vamos a ver, vamos a describir brevemente estos escenarios. El escenario de migrar desde una plataforma POP3 posiblemente sea el peor. Sea el peor por las limitaciones que tiene, que luego veremos. Lo que pasa es que hoy en día, cuando te encuentras una migración desde una plataforma POP3, normalmente son poco buzones, porque es una plataforma muy en desuso, suelen ser hostings antiguos y por lo general son empresas pequeñitas o que tienen pocos buzones. Entonces, en este caso, la mejor estrategia es empezar de cero
Y en caso de que se quiera subir el histórico, porque se tienen PSTs, etcétera, pues subirles el histórico y fuera. El formato de la migración es cutover. El tema de cutover o no cutover, os lo explico. El término cutover es el término que utiliza Microsoft para describir una migración en la que hay un punto en el que dejas de trabajar con la plataforma antigua y empiezas a trabajar con la nueva. Lo que define el término cutover es que los registros MX que envían el correo hacia una plataforma cambian y envían el correo hacia Office 365. Ese es el momento del cutover al que Microsoft se refiere. Las migraciones desde IMAP son un poquito mejores que las POP3. Se puede migrar directamente desde Office 365 con ciertas limitaciones que luego veremos, pero Office 365 en el propio panel, en el apartado de migraciones, ya te da opciones para hacer una migración desde una plataforma IMAP. Evidentemente, lo mejor es utilizar una herramienta de terceros, luego veremos por qué. En este caso nosotros utilizamos BitTitan, que tenéis disponible también en el String One. Requiere que el servidor IMAP tenga copia de los mensajes, igual que el POP3. O sea, realmente si el servidor no contiene en el buzón una copia de los mensajes, recordad que en POP3 lo normal era que cuando descargan los mensajes se eliminan del servidor, entonces no tenemos nada en el servidor donde tirar. Y el formato de la migración, de nuevo, es cutover. ¿Vale? Exchange local, esta es la que tiene más chicha. Aquí podemos elegir entre cutover o híbrida. Microsoft recomienda la híbrida a partir de 200 buzones, pero yo os diría que esto es un término un poco arbitrario. Con menos buzones, con 50 buzones, se puede justificar perfectamente hacer una híbrida si la operativa del cliente así lo demanda. Pensad que, luego lo veremos, una migración híbrida es la situación ideal para hacer una migración, porque se hace sin impacto para los usuarios, se hace de forma transparente, no se enteran de nada, están trabajando en su Exchange local y de repente están trabajando en Office 365 y no ha pasado nada. Luego lo veremos. Una cutover sería hacerlo como hemos dicho antes. O sea, en un momento están trabajando en Exchange, en otro momento están trabajando en Office 365 con el cambio de MX, pero sin hacer una hibridación de la plataforma local. Este dato es muy importante, mucha gente no lo sabe. En caso de querer hacer una migración híbrida, Microsoft proporciona una licencia de Exchange gratuita para poder hacer la migración. Es decir, en muchos casos, luego lo veremos, estamos haciendo una migración desde una versión de Exchange que no es directamente compatible para hacer una hibridación con Office 365, entonces Microsoft te proporciona una licencia gratuita para que tú puedas montar una versión de Exchange compatible y hacer la hibridación. Lotus Notes, que últimamente hay un montón de proyectos de migración desde Lotus Notes, son los últimos que se han subido al carro, probablemente. En este caso es imprescindible utilizar herramientas de terceros, porque Microsoft no te proporciona ninguna utilidad para hacer la migración de forma autónoma. Además, BitTitan, que es una herramienta de por sí cloud, es decir, todo se gestiona desde un panel en la nube, es un servicio gestionado. Lotus Notes es la única migración que requiere instalar un software en una máquina del cliente, porque utiliza un software que extrae los mensajes de Lotus y los mete en el buzón de Office 365. Con lo cual es necesaria hacer una instalación local. En caso de que hablemos de muchos buzones, se puede incrementar el rendimiento añadiendo más máquinas. Luego veremos las limitaciones de esta herramienta, pero si tenemos una plataforma muy grande, podemos añadir tantas máquinas como necesitemos para que el rendimiento de la migración sea el que nosotros deseamos. De nuevo, el formato de la migración es cutover. De hecho, excepto la híbrida, todas las migraciones son cutover. Es decir, habrá un momento del corte que se suele hacer viernes por la tarde, fin de semana, en el que se apuntan los registros MX al nuevo sistema de correo con Office 365. Entonces, ahí es cuando el usuario tiene un cambio en su forma de proceder. El último escenario es desde G Suite. Office 365 permite hacer migraciones desde el propio portal a través de IMAP desde una plataforma G Suite, pero tiene ciertas limitaciones. En este caso, de nuevo, es ideal utilizar una herramienta de terceros que cubre todo lo que Microsoft no te proporciona de forma nativa. Además, en el caso de G Suite, como mucha gente utiliza además el Google Drive, la misma herramienta te permite hacer la migración del contenido de los Drive de los usuarios a OneDrive de Office 365. Con lo cual, también nos soluciona ahí una papeleta importante. Y de nuevo, el formato de la migración es cutover.
¿Vale? Ahora, lo más importante son las limitaciones de cada escenario. Esto hay que tenerlo, es una referencia que hay que tener siempre para lo que os comentaba, para que el cliente tenga claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer y el alcance quede bien definido y luego no haya sorpresas por ninguna parte. En POP3 solo se puede migrar la bandeja de entrada si se mantiene una copia en el servidor. Recordad lo que os comentaba antes. Normalmente el POP3, cuando tú configuras una cuenta POP3, si no entrabas en la configuración de la cuenta y le decías que mantuviera una copia de los mensajes durante un tiempo determinado o de forma indefinida, tú te bajabas el mensaje y desaparecía del servidor. Entonces, el mensaje solo sobrevivía en tu ordenador. Si ese es el caso, volvemos a la recomendación que daba, es mejor empezar de cero, crear los buzones en Office 365, que el usuario empiece con un buzón en blanco y si, por ejemplo, el usuario está trabajando con Outlook y se puede extraer un PST, podemos importarle ese PST, ese histórico de correo, en Office 365 mediante una herramienta que luego os describiré. Las migraciones desde IMAP también tienen una limitación muy importante, que es que solo migran elementos de correo. No migran ni contactos, ni calendario, ni tareas. Esto no suele ser mucho problema, pero a veces sí lo es. Entonces, es una limitación que sobre todo el cliente tiene que conocer. También hay una limitación que, bueno, puede ser importante, que es que el tamaño máximo de elementos es de 35 megas. Este límite con BitTitan no lo tenemos, porque es un límite que tiene Microsoft en su herramienta de migración desde IMAP. ¿Vale? Cuando nos encontramos con un exchange local, que esta es la parte más interesante, a mí es la que más me gusta, podemos encontrarnos con dos escenarios. El escenario en el que montaremos una migración híbrida o el escenario en el que montaremos una cutover. La migración híbrida requiere sincronización entre Active Directory y Azure Active Directory. De hecho, las identidades que creamos en Office 365, los buzones, los usuarios, son manejados con un Active Directory, que es el que utiliza Azure. De hecho, todos los servicios en cloud de Microsoft están basados en Azure Active Directory. Entonces, esta sincronización lo que hace es que hace un match, hace una vinculación entre el usuario del Active Directory local y el usuario de Azure Active Directory. De forma que nos da una serie de ventajas que luego veremos. Y es el único escenario en el que esta sincronización hay que hacerla a priori. ¿Vale? La versión mínima de Exchange soportada es 2003. Y aquí pongo mediante servidor puente. Es lo que os comentaba antes. Si la versión, para poder hacer una hibridación entre nuestro Exchange local y Office 365, el Exchange local ha de ser como mínimo Exchange 2010. En caso de que no tengamos una versión Exchange 2010 o superior, podemos utilizar esta licencia que Microsoft nos proporciona de forma gratuita para montar la versión que nos interese, 2010, 2013, para hacer este servidor puente que será el que conecte con la organización de Exchange Online. Solo hay una limitación, es que si nuestro Exchange es 2003, no podemos hacer una migración de las carpetas públicas. Esto de las carpetas públicas, por nuestra propia experiencia, no hay mucha gente que las utilice, pero la gente que las utiliza de forma muy intensiva. Entonces, es un tema que hay que investigar en la preparación del proyecto con el cliente y en caso de que tenga carpetas públicas hay que ver cómo se gestiona. Siempre está la posibilidad de exportarlas a PST, lo típico, ¿no? Exportarlas a PST, montar las carpetas públicas de nuevo arriba e importar los PSTs, importar el contenido. Siempre que se hace una migración desde Exchange local, es necesario tener un certificado de una entidad certificadora pública de confianza. Es decir, no un certificado autoemitido, sino un certificado de GoDaddy o de donde sea. Y además, ya puestos a pedir, si es posible, es recomendable contar con una IP pública dedicada para el servidor puente. Esto no es imprescindible, pero es bastante útil en caso de que el cliente pues, tenga un rango de 5 IPs que le da su proveedor de telefonía, su proveedor de Internet. Algunos te dan un rango de 5 IPs, entonces puedes aprovechar una para vincularla al servidor puente. En el caso de la cutover, lo que se hace es utilizar Outlook Anywhere para que Exchange Online chupe el contenido de los buzones a través de un acceso Outlook Anywhere. ¿Vale? Para ello, lo único que necesitamos es un certificado de una entidad certificadora pública de confianza. Como os decía, siempre que partimos de un Exchange local es necesario este certificado. También por experiencia os diré, no lo he puesto aquí, pero también por experiencia os diré que si es posible, es mejor que ese certificado sea wildcard, que sea asterisco punto el dominio del cliente, porque en este caso nos cubre correo, web, autodiscover, cualquier registro que queramos crear con el dominio del cliente está cubierto por ese certificado wildcard.
Más limitaciones. En el caso de Lotus Notes, aquí sí que no hay más remedio que utilizar una herramienta de terceros. Ya os comentaba que Microsoft no pone a disposición ninguna herramienta propia para hacer esto, ni ninguna operativa propia. La migración es bastante completa. Migra correos, calendarios, contactos y tareas, pero no migra ni reglas ni grupos. Lo que os comentaba, cada Lotus Extractor, cada software que instalamos en una máquina, puede migrar un máximo de 25 buzones simultáneamente. Entonces, este dato conviene tenerlo en mente también porque a la hora de planificar con el cliente el proyecto, se puede calcular fácilmente en función de la ventana de tiempo que tengamos para hacer la subida de datos y en función de la cantidad de buzones que tengamos y del tamaño de los buzones, pues podemos calcular cuántas máquinas deberíamos desplegar. Este software se puede instalar tanto en máquina física como en máquina virtual. Así que el cliente, si tiene una granjita de virtualización, pues podemos pedirle que nos despliegue un par de máquinas y montar ahí el software y tirar con eso. El tamaño máximo de adjunto que se puede mirar es de 150 megas. Yo imagino, quiero creer que nadie tiene adjuntos de 150 megas en su correo, pero bueno, cosas veredes, ¿no? Si los usuarios tienen contactos locales, primero hay que sincronizarlos con el servidor para poderlos migrar. Porque en esto, como en todo, solo se mira lo que está en el servidor. ¿Vale? También hay otra opción que es muy interesante, que la herramienta permite migrar ficheros de archivo de usuario. El equivalente a los PSTs en Lotus o los ficheros NSF, pues esta herramienta permite también importar el contenido de esos ficheros de archivo. ¿Vale? Y ya lo último, G Suite, se puede mirar directamente desde el portal, pero solo elementos de correo, la limitación que os decía antes. Con BitTitan, en cambio, se puede hacer una migración de correo electrónico, calendario y contactos, porque BitTitan lo que hace es acudir al repositorio de... Claro, G Suite está organizado internamente de forma diferente a como está un Exchange. Entonces, son elementos diferentes y lo que nos permite BitTitan, lo que nos cubre con respecto a la capacidad nativa del propio portal de Office 365, es orquestar el coger los elementos de cada repositorio y meterlos en su repositorio adecuado Office 365. Esto sin herramientas sería un calvario. Entonces, es evidente que en este caso sería necesario utilizarla. La otra limitación que tiene es que no se pueden migrar ni adjuntos de calendario ni tareas. Y tampoco los históricos de chat, si es que alguien los utiliza. ¿Vale? Os he dejado en la slide un par de enlaces para que los tengáis a mano del software de terceros que os comentaba de BitTitan. ¿Vale? El primer enlace os explica los diferentes productos que tienen, lo que hace cada uno, etcétera. Y abajo está el enlace a los precios de cada licencia. No le hagáis caso a estos precios porque vosotros por Stream One los tenéis a un precio diferente, evidentemente, los tenéis a precio de distribuidor, con lo cual es simplemente orientativo. ¿Vale? Y ahora he preparado una slide solo para el tema de la sincronización de directorio activo. ¿Vale? Esto, en cualquier tipo de migración, da igual de dónde sea la plataforma origen, tenemos que hablar con el cliente de cómo va a querer gestionar luego esas identidades en la nube. Entonces, una de las opciones es desvincular completamente tu directorio activo o lo que estés usando. Puede haber gente, empresas pequeñitas, startups, que no tengan directorio activo ni lo necesiten. En este caso, las identidades de Office 365 serán identidades en la nube. Es decir, serán identidades directamente de Azure Active Directory. Pero si nosotros tenemos un directorio activo local y lo queremos sincronizar, nos proporciona una serie de ventajas que son muy interesantes, como por ejemplo tener un solo punto de administración. Cuando creemos un usuario en nuestro Active Directory local, automáticamente se creará el usuario en Office 365. Cuando los usuarios cambien la contraseña en local, se cambia esa misma contraseña en Office 365, con lo cual los usuarios no tienen que manejar diferentes contraseñas, etcétera. Una serie de ventajas bastante interesantes. Es cierto que esta sincronización requiere una preparación. Es decir, seguramente el UPN, el User Principal Name que utilicéis en vuestro directorio activo, no concordará, o en la mayoría de casos no lo hace, con la dirección de correo que tendrá en Office 365. En este caso, hay que añadir un VPN nuevo para que concuerde esa dirección. Requiere cierta preparación, pero no es nada excesivamente complicado. De hecho, es una cosa que quería decir al principio y no la he dicho. Como en cualquier proyecto, el éxito es un 80% preparación y un 20% ejecución. Entonces,
mi enfoque era eminentemente práctico, porque nosotros tenemos mucha experiencia en hacer migraciones a Office 365. De hecho, 8 de cada 10 proyectos que hacemos o es una migración directamente a Office 365 o incluye una migración a Office 365. Nos hemos encontrado millones de escenarios. Entonces, estas cositas que averiguas a la fuerza las quería poner en una PPT para que las tengáis a mano. Cuando hacemos una migración y queremos sincronizar el directorio activo, en el caso de una migración híbrida, como os comenté, hay que hacerla a priori. O sea, es el primer paso antes de hacer una hibridación de nuestro Exchange local con el Exchange online. Pero en el resto de migraciones es posible hacerlo a posteriori. Es decir, si nosotros hacemos una migración desde Google, por ejemplo, una vez migrados los buzones, nosotros podemos hacer la sincronización de nuestro directorio activo mediante softmatch. Es decir, yo le digo, con este atributo que tiene mi usuario de directorio local, esto se vincula con esta dirección de correo de Office 365. Y entonces hace esa sincronización a toro pasado, por decirlo, a posteriori. Como os comentaba, bueno, tiene esta serie de ventajas de tener un solo punto de administración, de tener sincronización de contraseñas, etcétera. O sea, que es una cosa que en todo proyecto de migración Office 365 hay que tratar siempre con el cliente, hay que explicarle qué ventajas tiene y en función del escenario, pues puede ser recomendable o no. Por lo general lo es, ya os lo avanzo. ¿Vale? Gestión del cambio de los usuarios. Perdón que vaya un poco de prisa, os explico un poco el contexto de lo que os he escrito, pero mi idea es que esto fuera una referencia y quería dejar sobre todo un espacio al final porque imagino que tendréis un montón de preguntas y probablemente sea más útil responder a las preguntas que tengáis que no darle mucho bombo a esto que al final está aquí escrito y lo podéis consultar cuando queráis. Además, también quería reservar un tiempo para enseñaros el panel de Office 365, así que como creo que vamos... Bueno, sí, voy más o menos bien. Faltan 20 minutos, 25 minutos. Venga, vamos a hablar de la gestión del cambio de los usuarios. Sobre todo, pensad que Office 365 se utiliza con Outlook, siempre y cuando no se vaya a utilizar solo online, que es un escenario muy raro, que normalmente no se da. La gente suele utilizar Outlook. Entonces, nos tenemos que asegurar de que la versión de Outlook que van a tener los equipos de nuestros clientes va a ser compatible con Office 365. En estos momentos, la versión mínima soportada actualmente es Outlook 2010, pero tiene el requerimiento de que debe tener el Service Pack 2 instalado y SKB que os apunto ahí. Si esto no lo tiene instalado, no va a funcionar y va a dar problemas. Entonces, es muy importante, cuando se habla del alcance del proyecto con el cliente, dejar claro esta parte, quién se va a encargar. Si el cliente tiene departamento de IT y, bueno, es una tarea que asumen ellos internamente, bueno, pues se ha de llegar al pacto de que llegado el día del cambio ya tendrán toda la plataforma preparada. Si es una tarea que van a delegar en nosotros como partners, pues nosotros tenemos que dimensionar cuánto tiempo nos va a llevar esa tarea. Porque puede pasar que si esta situación no se gestiona con anterioridad, luego llega el momento, hay equipos que no funcionan y esto quién lo asume y es un jaleo. Entonces, como os decía, 80% preparación y gestión, 20% ejecución. En este caso hay que hablar muy a fondo de este tema porque en plataformas o en parques de ordenadores un poco amplios, al final estos son horas. Dispositivos móviles. Esto que es una cosa que genera mucha preocupación siempre en los kick-off de proyectos, es una cosa que siempre sale. Hoy, ¿qué hacemos con los móviles de la gente? La gente, por lo general, es tremendamente más hábil manejando su dispositivo móvil que manejando su ordenador. Entonces, no es tan grave el tema, no es tan grave el tema. De hecho, os he puesto aquí cómo lo solemos hacer nosotros. Nosotros preparamos un manual, de hecho, ya lo tenemos preparado porque tenemos uno para Android y uno para iPhone o para iOS, en los que explican con 4 pantallas cómo se configura la cuenta Office 365. Es absolutamente sencillo. Office 365 utiliza Autodiscover, con lo cual no hay que configurar ni cuál es el servidor de correo, ni cuál es el protocolo, no hay que hacer nada. Simplemente le pones tu nombre de usuario, que es la cuenta de correo, tu contraseña y automáticamente el dispositivo se configura solo. ¿Vale? Esto es tan sencillo que si con 10 o 15 días de antelación haces llegar a los usuarios estos manuales, cuando llega el día del cambio, el 80-85%, he sido un poco conservador, por lo general es un porcentaje más alto, se lo configuran ellos mismos. Entonces, las incidencias que llegan al departamento de IT para reconfigurar dispositivos se minimizan casi hasta nada. Muchas veces no llega ninguna incidencia. Entonces, es otro ejemplo de algo que se puede gestionar, que nos podemos anticipar
y gestionarlo con anterioridad para evitar que el día del cambio tengamos incidencias provocadas por esto. Pues siempre va a salir alguna cosita, pero intentaremos que sea lo menos posible. El tema de la gestión del histórico. Aquí, incluso entre compañeros, tenemos puntos de vista diferentes. Yo soy partidario de subir los PSTs a Office 365. ¿Por qué? Bueno, históricamente cuando la gente tenía PSTs, pues es lo típico, ¿no? Pues me los copio en un disco duro externo porque si se me fastidia el disco duro del ordenador los pierdo todos. Si tengo aquí el correo de hace 5 años, me voy guardando un PST cada año porque tengo ahora mismo en mi plataforma correo tengo un límite de buzón y como no me cabe todo, pues cada año me hago un PST del anterior y me lo guardo. Claro, ahí hay correo que se puede llegar a necesitar en algún momento. Pensad que Office 365 tiene buzones muy grandes. Los planes más pequeños son 50 gigas. Entonces, mi opinión personal, y es la que le transmito a mis clientes, es súbelos. Tienes archivos PST que al final tienen correo, para tenerlos en archivos que luego has de abrir cuando quieres consultar algo, no están indexados, con lo cual una búsqueda dentro de ese archivo suele ser lenta, tediosa, pues súbelo a Office 365. Más seguro que en Office 365, más accesible que en tu propio buzón, utilizando la indexación, utilizando la búsqueda instantánea, no, es imposible tenerlo mejor. Y como no tienes esa limitación de tamaño que podías tener en tu anterior plataforma, pues me parece la situación ideal. Además, Microsoft, gracias a Dios, nos permite hacerlo de forma muy sencilla. Lo típico antiguamente era cuando cambiabas un ordenador o tal, tenía PSTs o tenías que coger los PSTs, abrirlos desde Outlook, importar, exportar, abrir el archivo PST y veías ahí la pantallita con la carpeta pasando, importando PST. Y se tiraba allí pues las horas que fuese necesario porque iba importando los NPSTs que tuviera el usuario. Esto es muy tedioso y lo peor es que el Outlook del cliente queda inutilizado hasta que termine de hacer la importación. Con lo cual, en caso de que hablemos de un tamaño un poco grande de histórico, bueno, lo típico, ¿no? Se va a tomar café, es que tengo el ordenador parado, bueno, ya sabéis lo que eso representa. Entonces, Microsoft, con muy buen criterio, ha habilitado una herramienta que se llama Import-Export, que te permite subir a un repositorio de Azure que te proporcionan de forma gratuita todos los archivos PST que tengas que importar y te da un fichero ya parseado, ya preparado, para que tú pongas cada archivo PST a qué buzón se tiene que importar. Y esto lo va haciendo en segundo plano, con lo cual tú al usuario le presentas el buzón con lo que hayas migrado y en segundo plano hay una herramienta de Microsoft que le está metiendo todo el histórico sin que el usuario se dé cuenta y le va apareciendo ahí a medida que se va importando y sin inutilizar el ordenador. Así que es una herramienta que está realmente bien y cuando al cliente le dices que tienes esta posibilidad y que esos PSTs que o se guardan en una ruta de red contra la recomendación de Microsoft que siempre te decía, si los metes en una ruta de red y los abres, se corrompen. Y se corrompen, ¿eh? Normalmente no, pero algunos se ha corrompido y es un problema. Es un problema. Entonces, con esta herramienta y la capacidad de los buzones de Office 365, lo mejor es meterlos todos arriba y olvidarse de gestionar PSTs en local y de tenerlos en algún repositorio, tener copias, etcétera. Lo subimos y nos olvidamos. Tener en cuenta, o que yo considero que tener en cuenta y que hemos aprendido, os quería enseñar un poquito el panel de administrador. Vale, 5. No sé si alguno de vosotros ya lo habréis visto y estaréis familiarizados, pero me pareció interesante echarle un vistazo rápido antes de pasar a las preguntas que podáis tener. Vamos a ver muy rápidamente la gestión de usuarios, veréis que la gestión de grupos, que también es muy sencilla, la gestión de licencias, cómo se asigna una licencia a un usuario, sobre todo en el tema de las migraciones híbridas, cuando creamos un usuario, en las migraciones híbridas, quiero decir, cuando tenemos sincronizado, pensad que la creación de un usuario se hace en el directorio activo local. Con lo cual, cuando tú creas el usuario en el directorio activo local, él crea esa identidad en Office 365, pero es cosa que hay que hacer normalmente. Entonces, vamos a ver cómo se gestiona. Luego, está un poco minutos. Esta es la parte donde podemos gestionar la migración de datos si usar las herramientas que Microsoft nos proporciona. La parte de informes,
telemetría bastante interesante y da información bastante útil. Mantenimiento, estado de servicio. Muchas veces algunos clientes nos dicen, oye, no me funciona en el Skype, no me funciona. Antes de mirar, de liarse, arremangarse y mirar a ver qué le está pasando, es mejor echar un vistazo al servicio que haya una incidencia en el servicio ¿vale? Y luego los centros de administración. Al final Office 365 tiene un montón de herramientas y hay un centro de administración para cada una. Haremos especial hincapié, como estamos hablando de migraciones Exchange Online, en el centro de administración de Exchange. Por ejemplo, ahí es donde tenemos herramientas de mensajes, de traceo, etcétera. O sea que es interesante echarle un vistazo. ¿Vale? Pues dicho esto, dejo de daros el tostón y vamos a verlo en vivo. Me hubiera gustado hacer alguna demo de migración, pero son escenarios difíciles de preparar. Y al final, en tan poco tiempo, tampoco iba a ser posible enseñarlos todos, con lo cual me ha parecido más interesante, estoy a vuestra disposición para ampliaros cualquier información que necesitéis, pero me ha parecido más interesante proporcionaros una referencia que tengáis a mano para que al menos sepáis o os acordéis de lo que tenéis que tener presente. Dicho esto, finalizo presentación y voy a meterme un momentito en el panel y os lo enseño. Dame un segundo que os paso la pantalla allí. Vale. Venga. Bueno, pues eso es el panel de administración de Office 365. Ya os digo, imagino que alguno de vosotros, si no ya está tardando, estará familiarizado con esto porque Office 365 hoy en día es una pieza capital en cualquier proyecto, porque todo el mundo usa correo electrónico. Vamos a empezar por la gestión de usuarios, como os comentaba. Os enseño cómo se ve o cómo se gestiona un usuario, qué opciones tenemos. Vamos a coger Aaron, por ejemplo. Esto es lo que tenemos. Esta es la forma rápida de hacer las tareas administrativas que como administrador de un sistema de correo nos vamos a encontrar en el día a día. Que restablecer la contraseña, bloquear un inicio de sesión si el usuario cree que su contraseña está en peligro o simplemente se ha despedido una persona de la compañía y se quiere evitar que tenga acceso a su correo. Se puede bloquear el inicio de sesión, se puede eliminar el usuario. Aquí podemos editar la licencia que le asignamos. Luego volviendo a lo que decía antes, cuando tenemos el directorio activo sincronizado y creamos un usuario abajo, el usuario se crea arriba, pero se crea sin licencia. Tenemos que venir al usuario y decirle, pues le vamos a asignar una E3, le vamos a asignar una E5, le vamos a asignar lo que nosotros queramos. ¿Vale? Un usuario sin licencia no genera buzón. ¿Vale? El buzón se genera cuando se le activa la licencia. ¿Vale? Aquí podemos gestionar la pertenencia a grupos, es decir, en qué grupos de los que tenemos creados queremos hacerle miembro. El estado de inicio de sesión, si queremos bloquear el inicio de sesión, bueno, un poco lo que veíamos arriba. Ver las instalaciones de Office, por si no lo sabéis, os lo recuerdo muy rápidamente, los planes de Office 365 que incluyen la versión de Office instalable, te permite hacer la instalación en 5 dispositivos de cada tipo. Es decir, en 5 ordenadores, en 5 teléfonos y en 5 dispositivos móviles tipo tableta. No creo que nadie tenga tantas cosas, pero bueno, es bueno saberlo. De hecho, ahora con Microsoft hace mucho hincapié en la ubicuidad, en la que la gente pueda colaborar de forma ágil desde cualquier dispositivo en cualquier ubicación, con lo cual fomenta mucho el teletrabajo y el hecho de que una persona que en su casa no tiene por qué tener un Office de compra, se pueda instalar su licencia de Office corporativa en su ordenador de casa para hacer teletrabajo o lo que sea, es una ventaja que está muy bien y de hecho es una palanca que en algunos casos es incluso decisiva cuando estamos intentando convencer a un cliente de que Office 365 es la plataforma ideal. Tenemos diferentes roles. Normalmente nuestros roles eran roles de usuario, pero podemos hacerles administrador global si tenemos diferentes
dejen de... Vamos a hacerles a administradores, por ejemplo, un administrador de facturación. Es decir, que la persona de administración pueda entrar y ver las facturas y demás. En vuestro caso, que se procese, la falta, porque depende en el portal de Testdata. ¿Vale? Eso se puede hacer con un usuario. La gestión de grupos también es un poco, al final no deja de ser lo que hacíamos cuando creamos una lista de distribución, pero por un grupo, sea grupo de Office 365, es una entidad apoyándose en SharePoint, un pequeño repositorio de archivos, un calendario compartido, etcétera, está pensado para colaborar. Podemos hacer nuestra lista de distribución clásica de toda la vida. Cuando se recibe un correo aquí, se manda una copia a todos los miembros y grupos de seguridad. Si tenemos, no sé, aplicaciones o lo que sea que se apoyen en la autenticación de Office 365, podemos hacer grupos de seguridad. ¿Vale? A esto no le doy mucho más recorrido porque no lo tiene. O sea, es realmente sencillo. Vamos a ver la gestión de licencias. Era un poco lo que habíamos visto antes. Si vamos a facturación, licencias, ¿vale? Aquí podemos ver cuántas licencias tenemos de cada plan. Como sabéis, los planes de Office 365 se pueden mezclar todos. Tú puedes coger, no sé, 5 E1s y 10 E3. Y los puedes tener mezclados y puedes asignar licencias a un usuario, a otro, ¿vale? Cuáles están asignadas, cuántas te quedan libres, etcétera. Si miráis eso, vosotros lo veréis diferente, porque se verá a través de CSP. Vamos a la parte de dominios y migración de datos, que esto sí que es interesante, ¿vale? En la página de dominios claro, cuando hacemos una migración en Office 365, como os comentaba, lo que hay debajo es Azure Active Directory. Entonces, ¿qué hace Microsoft? Microsoft te da un caché de su propio dominio, que es onmicrosoft.com. Cuando das de alta un tenante Office 365, es un nombre seguido de onmicrosoft.com. Ese nombre es una cosa que no viene quizás al caso, pero si el cliente en el futuro va a utilizar SharePoint, es importante que ese nombre sea un nombre descriptivo y que sea medianamente elegante. ¿Por qué? Porque si más adelante utiliza SharePoint, va a ser el nombre que va a ver. Cuando entre en la URL de SharePoint, ese nombre va a ser el que va a ver. Entonces, si le pones un nombre que no sea muy descriptivo, que sea excesivamente largo o que tenga poco que ver con el nombre real de la empresa, pues queda feo. Y eso no se puede cambiar. Es importante tenerlo presente. Bueno, pues aquí podemos agregar, podemos tener tantos dominios como queramos, que yo sepa no hay limitación. Y la parte de migración de datos, que era la que os quería enseñar, ¿veis? Aquí tenemos la herramienta de cargar archivos PST. Y aquí es lo que os decía, si os fijáis, aquí estuvimos haciendo unas cuantas pruebas, tú puedes crear un paquete de carga en el que tú le y le pasa a su CSV, se tiene que meter en un buzón determinado. Esto te lo va haciendo vale, Microsoft pone a disposición algunas herramientas dentro del propio panel para que nosotros podamos gestionarnos nuestras propias o podamos lanzar nuestras propias migraciones. ¿Vale? Como os comentaba, un apartado para hacer migración Gmail que tiene ciertas limitaciones. La que os comentaba antes, solo mira elementos de correo. En este caso, yo recomiendo siempre utilizar una herramienta para poder migrar todo. El cliente realmente solo utilice el correo y no necesite nada más. Entonces, no se justificaría quizás utilizar una herramienta que te copie más cosas porque el cliente no las usa. Podemos hacer una migración desde Exchange o podemos hacer una migración de otro origen de correo electrónico, que serían,
bueno, aquí te pediría, tendrías que tener un usuario superadministrador de tu plataforma de correo electrónico que tuviese acceso a todos los buzones para poder hacer un endpoint con tu servidor de correo original y hacer la migración contra tu tenant de Office 365. ¿Vale? La parte de informes, muy rápidamente, da unos informes de telemetría bastante útiles, sobre todo para generar negocio a posteriori. Porque otra cosa que no, quizá no viene al caso, pero me gustaría haceros partícipe, Office 365 es un negocio recurrente. Es decir, la migración es el primer paso, pero luego hay un montón de negocio en hacer que el cliente explote esas herramientas que se le ponen a disposición. Porque ahora estamos hablando de correo electrónico, quizás es lo más evidente, pero hay un montón de herramientas como SharePoint, como Teams, como OneDrive, que se le puede sacar muchísimo partido. El cliente necesita formación al respecto, necesita acompañamiento para saber estar, para sacarle partido a esas herramientas. El hecho de tener una telemetría como esta, que te dice qué herramientas están utilizando los usuarios, con qué frecuencia la utilizan, te da una idea de qué herramientas no están utilizando. Entonces, ahí hay una posibilidad de pues presentar al cliente un proyecto de implementación de SharePoint o de implementación de Skype, mucha gente no lo usa, o Teams o Yammer en menor medida, pero al saber lo que no están utilizando, ya sabes por dónde les puedes atacar. O sea que es una información que realmente aporta valor. ¿Vale? Lo que os decía del mantenimiento, estado del servicio, siempre hay alguna cosa, ¿eh? Fijaros que ahora en Exchange Online, a ver si me hago más de detalle. Vale, me está diciendo que hay una gradación de servicio y que los usuarios son incapaces de acceder a los buzones de archivo cuando están utilizando Outlook online. Es decir, vaya, en todo este tiempo que llevo trabajando en Office 365, desde el principio, desde que era BPOS, creo que nunca ha habido una caída general del servicio de Office 365 como tal. Opciones de servicio que a lo mejor no podías utilizar el Outlook online o podías utilizarlo online pero el Outlook en local no te conectaba al servidor, pero siempre había alguna manera de trabajar con la herramienta. Pero bueno, es lo que os comentaba, muchos usuarios te dicen, oye, que tengo problemas con Skype porque estoy intentando una reunión y no me deja. Entonces, vienes rápidamente aquí, antes de meterte en otras consideraciones, vienes aquí y ves que realmente hay una incidencia con el servicio de Skype y que las reuniones gestionadas no funcionan o tienen problemas en determinadas geográficas. Entonces, ya sabes que es un problema de Microsoft y no puedes abrir una incidencia, pero al final y está ello. Y luego, rápidamente, porque quiero pasar ya a las preguntas, ¿tenéis alguna cosa que queráis aclarar? Los centros de administración, como veis, cada herramienta de ¿vale? Esto, los que habéis trabajado con versiones modernas de Exchange, más o menos os sonará. Se parece mucho a la herramienta de administración de Exchange. Básicamente, ¿qué podemos hacer aquí? Cosas más de peticiones, por ejemplo, flujo de correo, crear reglas de flujo, no sé, una regla que, yo que sé, cuando llegue algo a una dirección de correo lo reenvía a N personas. Es una regla administrada por el servidor que no es una regla de Outlook, con lo cual siempre se va a aplicar independientemente de que los Outlooks de las personas afectadas estén o no abiertos. Tenemos el clásico seguimiento de mensajes en el que podemos hacer un traceo. Oye, que está esperando un mensaje de fulanito que me dice que me lo ha enviado y yo no lo he recibido. Pues puedes hacer un traceo, ver qué ha pasado, si realmente ese correo ha entrado en la organización de Exchange o no ha entrado, porque si no ha entrado ya no es un problema nuestro, pero si ha entrado podemos tracear qué es lo que ha pasado con ese correo. Tenemos una cosa que me gusta comentar, que es el acceso a dispositivo móvil. Nosotros podemos, aunque no es un MDM como tal, pero sí que podemos hacer ciertas actuaciones sobre dispositivos móviles, ¿vale? Y nosotros no lo tenemos configurado, pero tú puedes llegar incluso a eliminar la cuenta de correo de un dispositivo móvil a distancia. Por ejemplo, en el caso de una persona donde la empresa y tenga la cuenta de correo configurada en un dispositivo personal o lo que sea. ¿Vale? ¿Qué más os podría enseñar de aquí? Bueno, tema de protección. Tema de protección, aquí podemos, muchas veces es necesario tocar un poquito el filtro de conexión o el filtro de correo no deseado. Aquí podemos ajustar
la prioridad, es decir, lo restrictivo que es nuestro filtro de correo no deseado. Por lo general, os he de decir que el filtro funciona muy bien. O sea, detecta muy bien los spams, el grado de acierto es muy alto. Cada vez es más alto porque al final Microsoft aprende de la plataforma instalada y la plataforma instalada crece cada día. Entonces funciona bastante bien. Y además también os recomiendo, ya sé que sale un poco del ámbito de lo que estamos hablando, pero también os recomiendo que exploréis cuando habléis con vuestro cliente la posibilidad de poner el plugin de ATP, Advanced Threat Protection. Es un filtro de malware que va más allá de lo que tiene el propio filtro nativo de Office 365, que permite bloquear adjuntos maliciosos, permite bloquear URLs maliciosas y este sí que funciona estupendo y es una gran contramedida para los típicos programas de CryptoLocker. ¿Vale? Bueno, así como ya queda, ya son las 12 casi. Como quiero ver si tenéis alguna pregunta. Esto al final es cuestión de trastear y en Microsoft hay un montón de información. Os dejo que investiguéis. Voy a dejar de presentar y vamos a ver si hay alguna pregunta que queráis resolver. A ver si os puedo ayudar. Perfecto, Gaby. Muchísimas gracias por la información que has compartido con nosotros. Creo que ha sido de gran utilidad. Hay bastantes preguntas, unas que vienen al caso más y otras que menos, pero os dejo aquí también en pantalla los datos de Gabriel. Por supuesto, también podéis contar con nosotros para todo, para cualquier duda que tengáis, pero bueno, HSI, por supuesto, Gabriel, ya veis de qué son capaces y hasta qué detalle pueden llegar. Vamos a empezar, si quieres, con las preguntas. La primera que me la están haciendo ahora es la grabación, sí, la grabación la subiremos a Hola Tech Data. Yo creo que la semana que viene, miércoles más o menos, ya podréis tenerlo. Primero de todo es daros las gracias a todos y por vuestra atención y el montón de preguntas que ahora están entrando. Empiezo por Víctor Soler. Gaby, si te parece, vamos compartiendo porque hay algunas que casi que son para ti, pero... Venga, pues como quieras. Venga. Claro, yo como he estado presentando no las he ido leyendo. No sé si prefieres... No, las tengo por aquí, de hecho. ¿Irmelas diciendo? Vale, sí, perfecto. Sí. Un segundito. Mira, mientras buscas, voy a contestar esta última, que dice más información sobre el filtro ATP que acabas de comentar. Esto es un add-on. Tú cuando, independientemente del plan que tengas, tú puedes contratar add-ons, en la página de StreamOne se puede hacer, que son añadidos sobre la licencia que tienes. ¿Vale? El ATP es un add-on de por sí. O sea, es una cosa que has de añadir a tu licencia del plan que tengas de Office 365. No recuerdo el precio, esto si lo miráis en StreamOne lo podéis ver, no recuerdo el precio, pero realmente yo, vaya, intento siempre que los clientes lo cojan, porque el tema de CryptoLocker, por desgracia, ha hecho mucho daño. Parece que últimamente está un poco menos agresivo, pero ha hecho mucho daño y realmente hemos notado una diferencia muy grande entre clientes que tenían este filtro y clientes que no lo tenían. Porque como sabéis, los CryptoLockers suelen entrar sobre todo, menos quizá por adjuntos, pero sobre todo por URLs maliciosas, las que te decían que era un envío de correos, o te decían que era un envío de seguro o lo que sea, y cuando entrabas en esa página web te lanzaba el proceso de cifrado. Entonces, lo bueno que tiene ATP es que de forma transparente, esto no lo he explicado, pero es que me parece interesante que voy a gastar un minutito en explicarlo un poco más a fondo. Este filtro lo que hace es que tiene una sandbox, tiene un entorno virtual donde detona, estas expresiones que utilizo son las que utiliza Microsoft, donde se detona el adjunto o la URL. Es decir, esa URL se abre en un entorno acotado de Microsoft y se verifica si desencadena alguna acción maliciosa o no. En caso de que se desencadene alguna acción maliciosa, cuando el cliente, en este caso el usuario final, abre el enlace, lo que le muestra es una pantalla diciendo este enlace que está abriendo es una página maliciosa. Contacte con su administrador y demás. Y no le deja abrir el enlace. ¿Vale?
esto es una forma de proteger a esos usuarios, los típicos usuarios que pues reciben notificaciones de correos o de Segur y que se pueden ver engañados por un correo más o menos bien montado y por la cantidad de trabajo que tienen o lo que sea, van un poco rápido y no se dan cuenta de que realmente la página no es de correos y demás. En el caso de los adjuntos es exactamente igual. En el caso de los adjuntos, esos adjuntos se abren en esa sandbox que tiene este servicio de Microsoft y solo en caso de que sea un adjunto válido, se reentrega. Además, esto lo han mejorado mucho con respecto a cómo lo sacaron inicialmente, porque antiguamente, hasta que ese adjunto no se detonaba, no recibías el correo. Ahora no. Ahora recibes el correo con un adjunto que pone ATP in progress. Entonces, tú recibes el contenido del correo sin el adjunto. Cuando ese adjunto es examinado, de forma automática y en tiempo real, ¡pop!, te aparece, en lugar de ser ATP in progress, te aparece el adjunto. Con lo cual ya puedes abrirlo con la seguridad de que no es malicioso. ¿Vale? Espero que con esto, si no, oye, por correo, hacedme las preguntas que queráis, ¿eh? Sí, yo creo que queda claro. Hay más de 15 preguntas, vamos lanzando. Cuando en el Venga. caso de IMAP dices desde Office 365, ¿qué quieres decir? ¿Que migramos desde Office 365 o que lo hacemos desde menús de Office 365? Esto lo pregunta Víctor Soler. Lo hacemos desde menús. Ese menú de migraciones que os he enseñado se hace desde ahí. O sea, tú necesita configuración, ¿eh? Tú al final en tu plataforma IMAP has de tener un usuario administrador. Si es una plataforma gestionada, has de pedir que te lo hagan. Has de pedir un usuario administrador que tenga acceso a todos los buzones para tú desde Office 365 poder configurar a qué IP vas a atacar o a qué nombre vas a atacar y con qué credenciales para que Microsoft pueda extraer la información de los buzones. Perfecto. Víctor nos preguntó, los contactos y calendarios de IMAP, ¿nos los podemos migrar aunque los tengamos sincronizados con Outlook local? Vale. Sí, bueno, dice que si no los podemos migrar aunque los tengamos sincronizados en un local. Si los puedes migrar si los tienes en un local a través de PSTs. O sea, si tú vas equipo por equipo haciendo un PST, exportando el contenido a PST, ahí sí que lo tienes. Luego puedes importar el PST y tienes el local. Pero en un parque un poquito grande esto es inviable o representa una cantidad de trabajo que al final encarece mucho el proyecto. Pero si los tienes en local es posible hacerlo a través de PST. Perfecto. Vamos a ver, porque no sé si ha lanzado otra. Mira, muchas gracias. Perfecto. Perfecto, Víctor. Sí, a Víctor le ha quedado claro. Raúl Melón, hola, me gustaría saber cómo se puede solicitar esa licencia de Exchange para las migraciones Exchange Puente. Tú mismo, Gaby. Vale. Pues no sé, no tengo el enlace a mano, pero si, no sé, mándame un correo, no recuerdo quién era el usuario, mándame un correo, o si no, no sé si luego esta presentación, ¿vas a mandar un correo, Rafa, a la gente que ha asistido? Sí, lo que haremos será enviaremos un correo a la gente que ha asistido, pero de todas formas os invito a todos a que cualquier duda, cualquier tema que tengáis pendiente, pues nos lo sucederéis a través de stringone@techdata.es y lo revisamos incluso con Gaby. Sí, Vale, lo digo porque esa licencia está publicada en Microsoft, el código de licencia. Sí. O sea que lo que pasa es que no tengo el enlace a mano, pero bueno, el que sea que me mande un correo y se lo mando. Yo lo decía por si le interesaba a alguien más poner en algún sitio que la gente lo Sí, lo compartiremos. Cuando compartamos el email de que ya está subido la webinar a Hola Tech Data, ya también lo compartiremos. Estupendo. Bueno, Anti David Titan. Hi Anti, nice to see you here. Se nos conecta a la webinar y ha ofrecido a todos los asistentes de este webinar 3 usuarios de Migration Bundle para testear. Entonces, aquí sí que os pido que todos los que estéis interesados habléis con vuestro internal sales de Tech Data, vuestro BDM, o si no, nos enviéis un correo a stringone@techdata.es y la semana que viene, cuando nosotros también las tengamos, os empezaremos a hacer llegar. Pero, por favor, solicitárnoslas. Pues, por favor, aprovechad. Aprovechad, sí, porque realmente es una herramienta súper sencilla de utilizar. Se gestiona todo, excepto las migraciones de Lotus que ya hemos comentado, se gestiona todo vía web y es un salvavidas, ¿eh? O sea, es de todo el coste del proyecto probablemente sea la parte mejor invertida. Sí, gran noticia. Os aviso y os digo con total franqueza que no lo esperábamos. Así que, thank you, Anti. Thank you very much.
Carlos Cortés, cuando dices en la parte de mantenimiento, estado de servicio, ¿qué puede tener una incidencia de Microsoft en su plataforma? ¿Qué SLA tiene Microsoft? ¿Cuáles? Hay varias aquí. Empecemos si quieres. ¿Cuáles? Empecemos si quieres por la primera pregunta. Cuando dices en la parte de mantenimiento, estado de servicio, ¿Mm? qué puede tener una incidencia en Microsoft en su plataforma? ¿Qué SLA tiene? Pues si no recuerdo mal, creo que tenía un 99,95, si no recuerdo mal, ¿eh? Correcto. Pero es lo que te digo, es lo que comentaba antes, ¿eh? Más que esas incidencias suelen generar una degradación de servicio. Normalmente, o que yo recuerde, nunca ha caído el servicio entero. Yo tampoco Es lo importante recuerdo. saberlo, ¿eh? Porque ese 99,95 al final es una cifra relativa, pero realmente el servicio es raro que deje de funcionar. Yo creo que lo más grave que he encontrado ha sido que el OnLoop local no podía conectar con el servidor, pero vía web, vía online, funcionaba bien. O sea que tampoco te quedas parado. Y No. es lo más grave que recuerdo, y de esto hace ya 2, 3 años mínimo. De hecho, también a partners que han tenido incidencia, pensar que nosotros como Tech Data tenemos licencia especial en tema de contacto y soporte con Microsoft. Por lo tanto, intentamos escalar lo antes posible. O sea, nuestro soporte 24/7 lo permite. Además, también deciros que sí que tenemos experiencia, esto sería más en el tema de Azure, de pequeñas interrupciones que quizás sí que pueden afectar a vuestro negocio. Eh, Avisarnos, lo tenemos en cuenta y en este sentido lo miramos con vosotros. Vamos a ver. La grabación, bueno, Alberto nos preguntaba si la grabación será distribuida, ya hemos contestado que sí. José García, ¿se tienen que migrar los buzones o se pueden migrar por partes? ¿En qué escenarios se puede hacer esto? La migración por partes es complicada, ¿eh? La migración por partes solo se puede hacer desde un Exchange. ¿Por qué lo digo esto? Porque pensad que el correo solo puede entrar a un sitio. O sea, lo que hablamos de la cutover es que el correo solo entra en un sitio. Entonces, desde la mayoría de escenarios que no son Exchange, hasta un momento en el tiempo tú estás recibiendo el correo en tu plataforma antigua y en el momento que cambia los MX y empieza a entrar en Office 365, ya no estás usando la plataforma antigua, el correo empieza a entrar en la nueva. Por eso, en estos casos es muy difícil, por no decir imposible, hacer una migración parcial, porque no puedes tener a una gente trabajando en Office 365 y a otra gente trabajando en la plataforma local. Dicho esto, desde ciertas plataformas en las que tienes más nivel de control, se pueden hacer trampitas de hacer reenvíos. Pensad lo que aquí, enlazando con lo que he dicho antes. Por eso decía que es muy poco tiempo para tantas cosas, ¿eh? Pensad que siempre tendréis una dirección onmicrosoft.com, siempre. Con lo cual, se puede hacer la trampa de mandar el correo a la dirección normal y que esa dirección haga un reenvío a la cuenta de onmicrosoft.com. Con lo cual, tú puedes ir teniendo usuarios trabajando con una cuenta de correo, no es la definitiva, en Office 365, a base de reenvíos. Pero es una situación muy complicada de gestionar, muy complicada, y que tiene que estar muy justificado yo esto me lo he encontrado una vez en la vida y tardamos la vida en acabar de subir los buzones. No es una situación que haga gracia encontrarse. Vale, perfecto. Mira, Félix, una pregunta de Félix, que bueno, no va directamente con el tema de las migraciones, pero ¿se distribuye en Tech Data Business Central? Sí. Félix, distribuimos Business Central y con integradores para asesoraros y acompañaros en todo el proceso, Así que, de verdad, también en tema de Dynamics, tirar de nosotros. Antonio Salva y Marc Tella también hacen pregunta muy relacionada que es, Gaby, ¿qué opinión tienes sobre la función de Advanced Threat Protection para Office 365? Yo creo que ha quedado claro. Soy un Sí, enamorado del producto. O sea, realmente es lo que os comentaba antes. Y con incidencias de CryptoLocker, la diferencia de una incidencia de CryptoLocker cuando había una pasa, igual que la gastroenteritis que hay una pasa, ha habido momentos en los que ha habido muchas incidencias con CryptoLocker y realmente no hemos tenido ninguna en clientes que tuvieran ATP. O sea, más claro, el aguante se ha hablado de que había una diferencia notable. La diferencia es que los clientes que tienen ATP, vaya, que yo recuerde, ninguno tiene una incidencia con CryptoLocker.
Perfecto, No yo hace creo que falta decir nada más. queda clarísimo, queda clarísimo. Marcel Sancho, hola, en caso de migración desde MDaemon, ¿deberías de hacer con IMAP o con Mintitan? Desde MDaemon depende cómo accedes al todo es saber cómo se accede al MDaemon. Si se puede acceder mediante IMAP, casi es preferible. O sea, POP3 es el peor escenario, ya lo he dicho al principio, es el peor escenario que nos podemos encontrar. Porque además solo podemos migrar lo que esté en la bandeja de entrada, si es que hay algo en la bandeja de entrada. Entonces, si el lema de Aemon te permite hacer una migración vía IMAP, o sea, te permite acceder al buzón vía IMAP, evidentemente es preferible hacerlo vía IMAP. Perfecto. Carlos Pérez, ¿tenéis experiencia en migrar a Azure de UNEA? Bueno, esto creo que es para nosotros. Sí, hemos migrado desde UNEA, hemos migrado a Azure, hemos migrado a Office 365 sin problema. En esto también podéis contar con nosotros, directamente con los arquitectos o con preventa. Ernesto Docampo, creo que hay muchos más casos de clientes con POP de los que se cree, y no precisamente clientes pequeños. Por lo que he entendido, la única forma de migrar ese correo es importando los PST usuario a usuario, vamos. ¿Es así? Sí y no. O sea, es lo que he dicho, ¿eh? En migraciones desde PST, mi recomendación es empezar de cero. Es decir, crear los buzones de Office 365 vacíos y luego gestionar si se suben todos los PSTs o no. En muchos casos, la semana pasada tuve un caso reciente, se opta por subir solo los PSTs de ciertos perfiles directivos y demás. Y el resto de usuarios de a pie, por decirlo de alguna forma, empiezan con un buzón vacío y ya está. ¿Vale? Sí, en este caso no hay otra opción que empezar de cero y subir los PSTs. Como os he comentado, ese trabajo de subida de PSTs se puede simplificar muchísimo utilizando la herramienta de import-export que os he enseñado en el panel. Es decir, recopilar todos esos PSTs, subirlos a un repositorio de Azure y que el propio Microsoft se encargue de ir metiendo ese contenido de los PSTs en los buzones. Porque es lo que os comentaba, si vais ordenador por ordenador en una plataforma un poco grande es inasumible. Perfecto. Buenos días. Has indicado que para las instalaciones híbridas hay que adquirir un certificado. ¿Puedes darme un poco más de información? Nos lo pregunta Iñaki. Sí, sí. La información es que se necesita un certificado de una entidad certificadora externa. Es decir, mucha gente utilizaba certificados cuando tenía un exchange local, pero utilizaba un certificado autofirmado, de los que generas tú desde una entidad certificadora de Windows. Esto para hacer una migración exchange online no sirve. Tiene que ser una entidad certificadora que está aceptada por Microsoft. Cualquiera de GoDaddy, de las que venden en Namecheap, no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, cualquiera de una entidad certificadora autorizada nos sirve. Lo que comentaba en este punto es que en función del escenario es mejor coger una wildcard. Una wildcard es un tipo de certificado que, digamos, sería un asterisco punto el dominio del cliente. O sea, entonces todo lo que vaya adelante, todos los subdominios de ese dominio, el certificado los acepta. Entonces, ahí puedes poner, en función del escenario, puedes hacer un registro autodiscover, puedes hacer un registro web, puedes hacer un registro, lo que sea. Ese certificado hay que meterlo, hay que instalarlo en el Exchange on-premise para que Microsoft pueda hacer la conexión, porque toda la conexión, evidentemente no lo he dicho, pero se da por asumido, toda la comunicación que hay entre arriba y abajo va cifrada, siempre. Entonces es necesario un certificado de una entidad certificadora. Perfecto, clarísimo. Antonio del Pozo también nos da las gracias y nos pregunta, buenas tardes, para un cliente pequeño con correo estándar, POP3 o IMAP, ¿podemos migrar solo algunas cuentas de su dominio sin tener problemas de SPF, de IMARC, de KIM, no el dominio completo, porque quieren probarlo o por temas económicos? No. Si quieren probarlo, que hagan pruebas con la propia dirección de onmicrosoft.com que te da, como os he comentado, siempre hay una dirección de onmicrosoft.com por debajo. Para hacer pruebas es mejor hacerlo así. No se pueden hacer migraciones parciales, es lo que os comentaba. Correcto. Se podrían hacer a base de reenvíos, pero es una castaña impresionante, ¿eh? O sea, no es una recomendación. Para hacer pruebas, para hacer una prueba de concepto, se puede coger un tenant de prueba y se puede hacer
se pueden hacer pruebas con las direcciones de Microsoft.com. Al final, lo que se quiere hacer con una prueba de concepto es ver la operativa, ver cómo funciona. Y esto lo puedes hacer sin necesidad de meter tu dominio en Office 365. Perfecto, clarísimo. Pedro nos pone, no viene al caso, pero ¿hay incentivos de Microsoft en Office 365? Pues sí, Pedro, los hay. Un 8% en Office 365, entre el 8 y el 10, y normalmente suele salir a cuenta, o lo que yo personalmente recomiendo es a partir de 3.000 euros al mes, o que si ya estáis en 2.000 euros mensuales de facturación, avisarnos a los BDMs de Tech Data que podemos hacer un paso a paso y que estéis consiguiendo este incentivo, este rebate por parte del fabricante. Rubén Darío Aldana. Cuando tenemos un entorno híbrido y el cliente nos solicita X usuarios, que X usuarios tengan el buzón de Office 365 y X usuarios, buzones en local, ¿es necesario sincronizar todos los usuarios en el AD, en Active Directory? No, no es necesario. No es necesario. De hecho, no lo he comentado porque no podía entrar tantísimo en detalle, pero la herramienta que se utiliza para hacer la sincronización se llama Azure AD Connect. Esta herramienta es parametrizable. O sea, es decir, tú puedes elegir qué objetos vas a sincronizar de tu directorio activo. ¿Vale? Esto lo puedes hacer mediante pertenencia a grupo de seguridad o mediante pertenencia a unidad organizativa. Vaya, por lo general, en una migración híbrida que no está pensada solo para subir todo el contenido, lo que se suele hacer es sincronizar solo la parte que te interesa, mediante este filtro que os comento. Perfecto. O sea, pensad que la migración híbrida yo la he planteado como una forma de hacer una migración total a Office 365, pero tengo clientes que están utilizando, que tienen una plataforma híbrida con la intención de que perduren el tiempo. Es decir, no, su intención al hacer esa hibridación no era subir todo su correo a Office 365, sino tener parte del correo en Office 365, y eso es perfectamente posible. Perfecto. Alberto nos pregunta, en una hibridación con base 2010-2013, ¿qué grado de compatibilidad de permisos, SEN, AS, Full Access, calendarios, se pueden conseguir entre las dos organizaciones? Prácticamente todo. Lo único que hay ciertos problemas cuando hay buzones arriba y buzones abajo que necesitan, que tienen delegación o que tienen delegación de permiso en carpetas. Una de las cosas que hacemos, era imposible, ya os he dicho, explicarlo todo, pero una de las cosas que hacemos siempre cuando preparamos el proyecto es, mediante un script que tenemos, detectar qué buzones tienen vinculación con otros buzones o qué buzones tienen delegación. Porque en el caso de hacer una migración híbrida, lo recomendable es que todos estos buzones que tengan relación se suban a la vez. Es decir, si tú vas a subir un paquete de buzones, esos buzones que tienen alguna dependencia entre ellos se suban a la vez. Si no recuerdo mal, si está basado en 2013, creo que limitaciones solo había esta de algún tema de calendario, entre buzones que están arriba y buzones que están abajo. Es lo único que recuerdo. Perfecto, gracias Gaby. Raúl Melón nos da las gracias a vosotros. Doriel nos pregunta, buenos días, ¿hay un tamaño máximo de archivos locales de NSF de usuario que permita migrar a través de herramientas de BitTitan? Que yo sepa, no. Yo tampoco. Que yo sepa, no, porque lo trata como un buzón. El archivo Sí, NSF lo trata como un buzón, así que yo sepa no hay limitación. yo creo que no. Perfecto. Hola, ¿nos pasaréis la presentación grabada? Nos pregunta Josep. Sí. Félix nos vuelve a preguntar, ¿qué hay de Splay y Office 365? Pues bueno, ahora ya sí que es posible, Josep, sí que es posible siempre y cuando haya licencias con RDS, Pro Plus, E3, E5. De todas formas, no viene ahora mucho al tema, pero cualquier duda que tengáis nos ponéis un correo y lo miramos en detalle cada caso. A Josep ya le hemos contestado. Jorge nos pone, me refiero a de 30 buzones a migrar 10 y a la semana siguiente 10 o los restantes. No recuerdo ahora mismo. Hay que hacerlo todo a la vez. Perfecto, es Ya aconsejable te digo, hacerlo. sí, mira, si este tema no te preocupa y realmente es un tema que tienes que abordar sí o sí y ves poco factible hacer una migración completa, si quieres ponte en contacto conmigo y te explico un poco más a fondo el tema de hacer alguna movida con reenvíos y demás. Pero ya te digo, seguramente si hablamos habrá alguna manera de gestionarlo sin tener que hacer migraciones parciales.
que siempre es un dolor de cabeza importante. Perfecto, Gaby. Ya, como bien dice Gaby, os ponéis en contacto con él o con Tech Data y revisamos el caso en detalle. Yo también estoy interesado en saber si existe algún sitio donde podamos tener laboratorios para practicar las migraciones. Nos lo pregunta Raúl. Vale. Escenario para practicar las migraciones. Bueno, sí, a ver. Siempre puedes montarte un servidor POP o lo que sea con Linux, con alguna distribución de Linux gratuita y demás, y coger un tenant de prueba de Office 365. ¿Sabéis? Si no lo sabéis, os lo digo. Tú puedes coger una suscripción de prueba de 30 días que te dan 25 buzones de cualquier plan o de algunos planes, y con eso te puedes montar un laboratorio fácilmente de la plataforma que tú elijas. La plataforma de origen la pones tú, la plataforma de destino tienes un tenant de prueba de 30 días de Microsoft. Esos 30 días creo que se pueden alargar otros 30 más si pones la tarjeta de crédito. Luego no te cobran nada, pero para alargarlo 30 días más te piden la tarjeta de crédito. Sí, de hecho, también a través de Tech Data podríamos proporcionar trials o podríamos indicaros realmente de cómo gestionarlo. Pero sí, el origen siempre lo tenéis que poner vosotros, eso sí. Marte, ya, una vez hibridado el server Exchange y con todos los buzones movidos al Exchange Online, la parte de deshibridación es tan sencillo como apagar el servidor de Exchange on-premise. Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Aquí, como en otro tema que comentaba antes, hay diferentes opiniones. Microsoft no recomienda desinstalar el Exchange. ¿Por qué? Porque realmente Office 365 utiliza atributos del esquema de Active Directory que se generan cuando instalas un Exchange. Entonces, si desinstalas un Exchange, que es posible hacerlo, esos atributos se quitan del esquema. Entonces, la recomendación es, si lo puedes apagar, lo apagas y te olvidas. Si no quieres hacer eso, o eres una persona más higiénica, por decirlo de alguna forma, desinstala Exchange y luego amplía el esquema desde la instalación de Exchange, vuelve a ampliar el esquema a Exchange como si lo fueras a instalar, pero sin instalarlo, para que esos atributos se mantengan. Perfecto, queda clarísimo. Gracias, Gaby. Nada. Antonio del Pozo, usando reenvíos a cuenta o en Microsoft. No sé si... Sí, esto imagino que era por lo que estamos hablando antes, de que cuando tienes que hacer alguna cosa parcial y demás desde una plataforma que no puedes hibridar, este rollo que hablaba yo de utilizar la cuenta de Microsoft para hacer reenvíos desde tu plataforma actual, que todo el correo que vaya llegando lo vaya reenviando a la cuenta de Microsoft.com. Son situaciones que hay que mirar una a una, ya te digo. Sí, por supuesto. Nosotros solo hemos tenido que hacer una vez y tardamos la vida en acabar la migración. Fue complicado. Daniel Barbet, hola. Para una implementación híbrida es imprescindible el uso de Autodiscover en el servidor híbrido local, ya que si no, si un cliente no tiene un certificado Wildcard, así no tendría que modificar su certificado para cubrir el Autodiscover. No sé si entiendo muy bien la pregunta. La volvemos a mirar porque yo tampoco me ha quedado muy clara. Para una implementación híbrida, ¿es imprescindible el uso de Autodiscover en el servidor híbrido local? Y entonces él mismo creo que hace aquí una interpretación, ya que si no, si un cliente no tiene un certificado Wildcard, así no tendría que modificar su certificado para cubrir el Autodiscover. No lo acabo yo. No, imprescindible no es. Lo único que es imprescindible es que se configure el registro Autodiscover de Office 365. Eso sí que es imprescindible. En el caso en que tengamos un Exchange local y tengamos configurado el registro Autodiscover, claro, es el registro Autodiscover que tenemos en nuestro Exchange local es el que te genera en Active Directory. Con lo cual es un registro de tipo SRV. Cuando tú creas el registro de Autodiscover en Office 365 es un registro de tipo CNAME. Y ese es el único importante. Porque al final, cuando los dispositivos se reconfiguran, al Autodiscover que van a apuntar es al de Office 365. De hecho, si tienes un Autodiscover local, dentro del procedimiento de hibridación y de cambio de organización, uno de los pasos es deshabilitar el Autodiscover local para que tire del Autodiscover de Office 365. Así que en caso de que lo tengas, llegado el momento lo vas a tener que deshabilitar. En caso de que no lo tengas, no pasa nada porque vas a usar el de Office 365. Perfecto. Ya van quedando menos, quedan 6, Gaby. Pero vamos, interesantísimas todas vuestras preguntas. Josep nos pregunta, ¿qué puede ser más rápido, migrar de una versión de Exchange a otra o bien a Office 365? Más rápido. Al 365.
Bueno, no Para sé. mí yo no le vería la diferencia en A tiempo. ver, pensad que no hay mucha diferencia realmente. Cuando tú montas una hibridación, es que la palabra es, pero al final una hibridación es que tú en tu organización de Exchange estás añadiendo un servidor más, que en lugar de ser un servidor de Exchange al uso, es un servidor de Exchange que está en la nube. Pero tú cuando tienes la plataforma híbrida montada, tú ves el servidor de Exchange Online como un servidor propio más de tu organización. Con lo cual, cuando haces una subida de buzones, estás haciendo, como hacías antiguamente, un movimiento local de buzones. O sea, cuando tú tenías varios servidores de Exchange y movías el buzón de un servidor a otro, lanzabas un lote de migración de movimiento local de buzón. Y cuando lo haces contra Office 365 es exactamente lo mismo. Así que más rápido, bueno, pues igual de rápido, podríamos decir. Perfecto. Jorge García nos pregunta, hola, ¿cómo se gestionan las copias de seguridad? ¿Quién las hace? ¿Se puede bajar a local? Bueno, esta pregunta casi requiere un webinar completo. Sí. A ver, vamos por partes. Microsoft no tiene copia de seguridad como tal de Office 365, ¿vale? Los elementos eliminados tienen un periodo de retención, creo que eran 14 días, en los que el propio usuario desde su Outlook puede ir a recuperar elementos eliminados y ahí tiene lo que se ha borrado en los últimos 14 días. Hablo siempre de elementos eliminados y purgados de la papelera. Siempre hablo de esto, ¿eh? Entonces tiene un periodo de 14 días que lo puede recuperar, luego hay un periodo, creo que son, no sé si eran 30 o 45 días, que el administrador lo puede recuperar y a partir de ahí no hay nada. O sea, el correo, si ha pasado ese periodo, el correo lo has perdido para siempre. En planes Enterprise o planes que incluyan Exchange Online Plan 2, ese plan incluye una funcionalidad que se llama Legal Hold o retención legal. Esta funcionalidad no está pensada para ser un backup, está pensada para temas de, pues, de espionaje industrial o se llama, de hecho, retención por juicio por ese motivo, porque tú imagínate que alguien está haciendo espionaje industrial, está mandando correos a la competencia, luego los elimina y no hay evidencias de que esa persona ha estado mandando correos fuera. Pues este buzón es un buzón accesible solo por el administrador, donde cualquier elemento eliminado y pasado el periodo de purga se va a ese buzón. Entonces, en muchos casos se utiliza esta funcionalidad como copia de seguridad. No como copia de seguridad, sino para que determinados perfiles que trabajan con contratos o que trabajan con propiedad intelectual o que tienen tratos con clientes, se tenga todo el correo que entra y sale a ese buzón, se tenga de forma segura en algún lado. Básicamente se utiliza para eso. De todas formas, hay productos para hacer copia de seguridad de Office 365. Beam Backup, por ejemplo, tiene un producto de copia de seguridad para Office 365. Los hay que hacen copia a local y los hay que hacen copia a otro repositorio de la nube. Hay productos para aburrir. Perfecto. Iñaki nos dice, entiendo la pregunta anterior, ¿es solo para migración y una vez terminada la migración ya no es necesario o hay que mantenerlo? El certificado se refiere. El certificado, una vez hecha la migración, ya no sirve para nada. O sea, sobre todo si luego quitas el exchange. Correcto. De todas Marte ya. formas, estamos hablando de un certificado wildcard de Namecheap, por ejemplo, no sé si son 70 euros. O sea, teniendo en cuenta el monto del proyecto de migración, es una parte insignificante, por decir algo. Marte ya, otra consulta. La funcionalidad de PST de File Migration de BitTitan y User Migration Bundle, ¿la has podido utilizar alguna vez? Entiendo que gestiona la subida del PST del equipo cliente. ¿Es correcto? Sí, yo no lo he utilizado nunca, realmente. Cuando hemos hecho alguna migración con PST, lo hemos hecho directamente desde el servicio de import-export de Office 365, porque como lo tenemos muy por la mano, pues ya vamos directamente a eso y no utilizamos otras herramientas. Pero sí, hace más o menos lo mismo. Sí, exacto. Hace lo mismo, vamos, Sí. Marc. Marcel Sancho. BitTitan desde IMAP permite migrar calendarios y contactos. Es el caso de MDaemon, comentado antes. Usan cliente web. BitTitan desde IMAP permite migrar calendarios y contactos. Es el caso de MDaemon comentado antes. Usan el Sí, cliente web. Yo BitTitan te diría desde que sí, IMAP. sí, 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 vamos, claro. si se guarda en el buzón, sí. Sí, claro, siempre. Claro. Ah, Francisco, ¿hay alguna opción de poder hacer una demo de la migración al cliente? Bueno, lo que hemos comentado antes. Sí, bueno. Eh, no, tú puedes replicarte el caso. Es así, Gaby, ¿verdad? Sí, vamos a ver, el tema es de dónde partimos con ese cliente.
O sea, hacer una demo de la migración, bueno, no sé con qué objetivo. Quiero decir, no sé en qué contexto sería interesante hacer una prueba de concepto de la migración en sí. Pero bueno, como posible, si te montas un escenario parecido al del cliente y un tenant de prueba, lo puedes hacer, sí, sí. De todas formas, Francisco, lo que te recomiendo es que cuando vayas a hacerla o cuando tengas previsto hacerla, nos contactes con nuestros arquitectos y preventas. Podemos revisar el caso y ir haciendo el paso a paso contigo sin ningún problema. Mark Tella nos pregunta, cuando hablamos de hibridar el Exchange on-premise, hablamos de la opción full hybrid todo el rato, ¿correcto? Vaya, la entonación no ha sido muy correcta. Hablamos de la opción full hybrid todo el rato, ¿correcto? ¿Qué opinión tienes de la hibridación Exchange minimal o mínima? No sabía ni que existía una opción mínima. Nosotros cuando hemos hecho migraciones híbridas las hemos hecho completas siempre. No sé a qué se refiere, ni sabía que existía una opción mínima de hacer una hibridación. Pues esta era la última pregunta, Bueno, Gaby. estupendo. Ha sido fantástico, más de 30 preguntas nos han hecho los partners. Hemos tenido más de 95, creo que han sido 96 attendees. En este momento quedan 64 attendees, por lo tanto estamos súper contentos de que a nuestros partners le interese la propuesta de Tech Data de Partner to Partner. Más contentos aún de contar con HSI y con Gabriel, que ya sabéis que ya habéis visto que dominan muchísimo. Y por supuesto, a lo que os invitamos a todos nuestros partners es la de compartir cualquier problemática que tengáis con nosotros. Si realmente queréis vincular o necesitáis de HSI, también hacérnoslo saber. Nosotros os ponemos en contacto con ellos y sin problema. Y estamos encantados de estas iniciativas. Perdona, Rafa, que Antonio Salva ha hecho 2 veces una pregunta y si tenemos migraciones, emigrar desde Zimbra. Sí, yo directamente no. Aquí en Barcelona no hemos hecho ninguna, pero nuestros compañeros de Bilbao han hecho ya varias. Así que sí, tenemos experiencia en migrar desde Zimbra. Perfecto, pues esta me la dejaba. Pues muchísimas gracias a todos. Damos por finalizada la sesión de hoy y muchísimas gracias, Gabriel, y gracias a HSI por esta colaboración de Partner to Partner. A vosotros, encantado. Hasta luego. Gracias a todos.